tanques de guerra que aparecen ahí al lado. Fiscalía del Estado de Durango, disculpa la molestia, ¿de dónde vienen? Nos hemos quedado sin gas. Venimos con mala racha. Tuvimos que parar. Que vivo en Estados Unidos. Bueno, ¿hay disponibilidad para hoy? Para hoy. No. Che, no sé dónde tengo que subir, es lo único que yo no sé. Yo tampoco. Vamos a ver. Bienvenidos al episodio número 24 de Hakuna Matata por el mundo en México. Qué manera de hacer videos 24. Tremendo todo lo que hemos conocido. Estamos dejando el Parque Nacional Sierra de Órganos. Súper recomendable. Si no lo vieron, vayan a ver el video anterior porque es uno de los lugares más lindos que hemos estado acá en México y que no entendemos cómo la gente no lo viene a visitar. Pero ya le dimos marcha a la camioneta y es momento de seguir avanzando en recorrer este país tan extenso y nos vamos con rumbo a uno de los destinos que más nos han recomendado en el país, que es la península de Baja California. Así que nos esperan muchas horas de ruta y allá vamos. ¿Qué le pasa al GPS? Pero miren todos los tanques de guerra que aparecen ahí al lado. Creemos que son tanques de guerra, pero no tenemos ni idea. Recién pasamos un retén militar, pero no sé qué será. Y hemos llegado a un nuevo estado en este viaje. Bienvenidos a Durango. Nos espera un nuevo estado por acá por México. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué andan haciendo? Justo fuimos hasta el banco. ¿Al banco? Sí, son 5 minutos. 5 ya nos minutitos. vamos. ¿Puede ser? ¿Puedo ir más atrás si hace falta? Un poquito más para atrás, por favor. Sí. Dale. Un poquito. Buenas tardes, ¿cómo va? Fiscalía del Estado de Durango, disculpa la molestia, ¿de dónde vienen? Venimos del Parque Sierra de Órganos. ¿Se dirigen? A Mazatlán. A Mazatlán. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en México, mi jefe? Entramos el 8 de enero. El 8 de enero. Pásale adelante, mi jefe. Gracias. Haciendo esta ruta, la 15B, con destino a Mazatlán, y estamos maravillados con el paisaje, muchos bosques. No sé si esto es bosque. ¿Esto es bosque? Sí, son árboles lindos. Está muy buena la ruta. Y nuevamente hemos cambiado de planes, nos hemos desviado de la carretera porque hemos visto un lugar que nos llamó mucho la atención. Ya se lo vamos a compartir. Ahí atrás ha quedado la Hakuneta. Nos venimos a conocer un lugar que se llama Mexiquillo. Nos es muy difícil no decir Mexiquillo. Tiene un costo de entrada de 25 pesos por persona y hay muchos atractivos naturales para ver acá. También vimos que hay cabañas, o sea, si uno quisiera alojarse o acampar es algo que se puede llegar a hacer. Pero lo principal que hay acá es un lago, un campo de piedra y una cascada. Así que ahora dejamos la Hakuneta porque no está tan bueno el camino y vamos a ir caminando.
esta es la primera parada. Este es el jardín de piedra, que creo que recién dije bosque. Las piedras tienen unas formaciones muy particulares y como que están en el medio de la nada. Es un lugar diferente. Creo que no habíamos recorrido nunca un lugar así, digamos, como de piedra. Estoy intentando hacer memoria si estuvimos en el campo de Piedra Pómez, que era literalmente Piedra Pómez. Y después de cruzar el jardín de piedras, hemos llegado a la cascada. ¡Chan! Debemos decir que venimos con mala racha, refiriéndonos al caudal de agua voy mirando para abajo porque estoy bajando una escalera, de las cascadas. El lugar está increíble, pero tiene muy poquita agua. La foto en internet nos pasó también lo mismo que cuando fuimos a la de Tulum, que se veía con mucho caudal y bueno, no estamos teniendo suerte acá. Con ustedes la cascada Mexiquillo, que si tiene mucha agua debe ser fabulosa. En este momento no tiene tanta, pero el lugar, otra vez como el que recorrimos ayer, vale la pena. Tiene la cascada, tiene el jardín de piedra, tiene el lago que vamos a ir ahora y hay unos túneles que están más lejos, no sé si llegaremos. Tiene como muchos atractivos naturales para visitar. Estamos preguntando cómo llegar a los túneles porque no hemos visto ningún cartel y en las aplicaciones que tenemos tampoco está marcado en ningún lado, así que no sé si lo lograremos encontrar. Bueno, miren, en este cartel se ve el jardín de piedras que estuvimos recorriendo, la cascada que fuimos, miren lo linda que parece con agua, y los túneles que lamentablemente no pudimos encontrar. ¡Wow! Llegamos al último punto, para mí el más lindo de todos. Hemos llegado al lago, en algunos lugares dice lago, en otros laguna. Qué lindo lugar para sentarse a disfrutar de unos ricos mates. Si no vieron el video anterior, recorrimos un lugar muy natural, parecido a este, totalmente diferente en cuanto a naturaleza, pero así un parque natural. Y acá nos pasó lo mismo, por un lado que nadie nos había recomendado venir a este lugar, y por otro que no hay gente, parecen lugares muy poco concurridos, ¿no? Igual hoy es lunes. Bueno, es verdad, hoy es lunes. Ayer era domingo, no llamaba la atención el otro porque era domingo. Pero hoy hemos cruzado creo que 2 vehículos en todo el día. Por ejemplo, nos pasó que cuando estuvimos por el Cañón del Sumidero y toda esa zona de Oaxaca, había muchísimo turismo internacional, digamos. O sea, se veía que fuese el día de la semana que sea, pero mucho turismo, y que acá en la parte más norte de México que venimos recorriendo no hay tanto turismo. Tal cual. De hecho, cuando estuvimos en la Huasteca Potosina, como que por la tonada que uno escuchaba, si bien había muchísima gente y era un día de semana, se notaba que eran mexicanos. Entonces me llama la atención porque esta zona no está tan explotada turísticamente hacia el extranjero, ¿no? ¿Seguimos viaje, mi amor? Y después de muchísimos meses y muchísimos países, nos hemos quedado sin gas y hemos vuelto a cocinar con la garrafita. La garrafa que tenemos la cargamos en Panamá, julio del año pasado. Julio 2023, estamos terminando febrero del 2024. O sea, le vamos a contar lo que pasó. Cuando terminan de cargar la garrafa de gas, nos cobraron una garrafa de 10 kilos, todo bien. Cuando nos da el chico la garrafa, nos dice, le erramos en la tara de la garrafa, así que le entraron más kilos, no sé cuánto. O sea, me asusta ahora cómo debe haber estado esa garrafa en ese momento por lo que duró. Obviamente que en el medio nos fuimos 2 meses a Argentina y estuvimos recorriendo todo Centroamérica, que hacía mucho calor. Te ibas a bañar y ni abrías el agua caliente porque era un horno. Entonces, bueno, se dieron muchas cosas. Y comíamos un montón de ensalada y cosas frescas que no consumía tanto gas para cocinar. Pero así todo ha durado un montón. Igual súper recomendable tener una garrafita de esta que te sirve para ir a la montaña y demás, y siempre que te quedas sin gas, porque encima te queda a mitad comida, quedaron las pechugas de pollo a mitad cocinar, así que nos va a salvar la cena. Y pasamos la noche en esa Pemex, súper tranquilo. Hemos sacado pensión completa ya en las Pemex. Y ahora vamos a emprender viaje, seguimos con destino hacia Mazatlán, pero esta vez como para venir a la cascada Mexiquillo, que se encuentra ahí cerquita. Nos desviamos de la carretera por cuota. Vamos a hacer este tramo por carretera libre, que se ven unos paisajes espectaculares.
increíble la vista que nos hemos encontrado para los costados. Es muy difícil filmar. Creo que dice paredón ahí enfrente. Pero para allá, para los dos lados, se veía como un valle impresionante, un cañón. Qué buena ruta que estamos haciendo. Tenemos que parar para que vean. Miren lo que es esta vista. Este es el otro lado que no les podíamos mostrar. Miren lo que es ese cañón, ese valle. Qué locura de lugar, gente. Acá hay un cartel que dice carretera Matamoros-Mazatlán, tramo de Durango a Mazatlán. Es una postal de la Jacuneta con estas vistas. Y para acá también, increíble. Qué belleza. Hemos hecho cambio de piloto. ¡Qué pedazo de ruta! Increíble, a ver si se puede apreciar más ahí con el vidrio bajo. Allá atrás venimos, pero llevamos como una hora manejando y hemos hecho, no sé, 20 kilómetros. Vamos avanzando muy despacito. ¡Qué locura de lugar! Es impresionante, la verdad. Toda gran parte de lo que venimos transitando no lo tengo bien en el mapa y no hay señal acá, pero lo quiero buscar. Sé que estamos en la zona de lo que es la Sierra Madre acá en México. Me genera intriga saber si todo este cañón que estamos haciendo acá pertenece a la Sierra Madre, pero es espectacular. Creo que de la mano con lo que veníamos hablando, para mí el norte de México es alucinante y poco promocionado. Y curva tras curva hemos llegado a un nuevo estado. Dejamos Durango, vamos a recorrer Sinaloa. ¡Qué recepción de Sinaloa esta ruta! La pongo lejos dentro de las mejores que hemos hecho. Sin duda que sí, un hermoso paisaje, bellísima. Ahora, lo que sí, me pasa lo siguiente. Hace muchos años, cuando no tenía ni idea de que años después iba a hacer este viaje, de viajar con nuestro vehículo por México, yo veía la serie del Chapo Guzmán en Netflix, que ya le dije antes que la tiene que ver. ¿Te da miedo Sinaloa? Y el Chapo de acá es el cartel de Sinaloa, así que... Zona de narcos. ¿Sería? Estamos transitando. Y miren, por primera, no sé si por primera vez, pero por primera vez vemos el cartel de que estamos cruzando el trópico de Cáncer. Pensar que cruzamos el trópico de Capricornio en Argentina, Brasil, en Chile, en Brasil. ¡Qué loco! ¡Qué loco! O sea, es como que te hace tomar magnitud de dónde estamos. Vamos a poner un mapita acá y decir qué al norte que estamos. Estamos en la ciudad de Mazatlán. Como les contábamos al comienzo de este video, estamos con rumbo hacia la península de Baja California. Vamos a poner un mapita acá porque la verdad es que hasta que no nos pusimos a organizar nuestro viaje por México, todo esto que les voy a contar lo desconocíamos totalmente. Todo lo que vemos en la costa oeste de México es una península dividida en dos partes. Tenemos al norte Baja California y después Baja California Sur. Son dos estados diferentes. Para llegar ahí hay dos opciones. Una es cruzar en ferry desde Mazatlán o desde Topolobampo, que está un poquito más al norte, y el ferry cruza hasta la ciudad de La Paz en Baja California Sur, o bien, si no, uno puede dar toda la vuelta para poder llegar hasta allí. Lo que sí, son un montón de kilómetros. Nosotros en su momento nos pusimos a averiguar para ver cuánto es el costo de cruzar en ferry o cuánto es el costo en combustible para dar toda la vuelta. Y son, a ver... Entre subir y bajar son como 3.000 kilómetros. Entonces el costo de combustible es súper considerable. En su momento, como que era aproximadamente el mismo costo. O sea, es caro cruzar, pero cuando te pones a hacer la cuenta, te termina conviniendo, y ni hablar del tiempo que te lleva a hacer esos 3.000 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, desde Mazatlán hasta Mexicali,
que es a donde más al norte habría que ir si uno va por carretera, son unos 1500 kilómetros. Y desde Mexicali hasta La Paz, digamos, bajando hacia el sur, son 1350 kilómetros. Si después, como en nuestro caso, queremos, después de recorrer Baja California, seguir hacia Estados Unidos, implicaría volver a hacer esos 1300, 1500 kilómetros para llegar hacia la frontera. Hecha toda esta explicación, ya estamos en Mazatlán con rumbo hacia el puerto para averiguar por el ferry, para ver si cruzamos desde acá o a lo sumo desde Topolobampo, cuánto cuesta, cuándo sale, así que ya les estamos contando. ¡Wow! ¡Qué pedazo de barco! Esto es una señal de que un viaje en crucero viene próximamente, que prueba todo por el mundo. Tranquilos que es una broma, o sea, no es una broma, es un deseo, pero no es ningún plan. Esa sería la explicación. Hola, buenos días. Hola. Estamos queriendo cruzar a La Paz. Ok, ¿ya tiene reservación? No. Ok, vamos a dar la vuelta a Nu. Sí. Entra por el otro lado. Ok. Y va a la oficina a ver qué le dicen. Bueno, ok. Bájale. ¿Puedo hacer marcha atrás? Sí, claro. Gracias, muy amable. Bueno, vamos por el portón de al lado. Por lo que sabemos y hemos averiguado, hay dos empresas que van a La Paz. O sea que Hola, buenos días. Buenos días. Para ir a la oficina a ver si para hacer una reservación. Hay que estacionarse, jefe, hay que buscar lugar. Sí. Ya sea por toda la orilla, está el contenedor azul, por toda la orilla hasta allá. Hasta la derecha. Ok, sí. Gracias, muy amable. Vamos a ver cómo nos va en la oficina. Por lo que estuvimos leyendo, los barcos de acá salen martes, jueves y sábado. Y hoy es martes, así que... y salen a las 5 de la tarde. En este momento son las 12 del mediodía. Yo creo que de tiempo vamos a estar bien. Esperemos que haya lugar porque no tenemos reservación. Esta es una de las empresas que vimos, Baja Ferries, que nos pareció que era un poco más cara, así que vamos a ver si hay otra por acá. Bueno, acá están los horarios, miren, salida de Mazatlán, domingos, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, o sea que este saldría mañana. Y esta es la otra empresa, TMC, que es la que habíamos visto. A ver cómo nos va por acá. Hola, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días. Para cruzar a La Paz, ¿Qué unidad tiene? es una pick-up que está carrozada, pero tiene el tamaño de una pick-up, digamos. El precio es el 21. 21. Pick-up. Incluye una persona. Ok. Bueno, ¿hay disponibilidad para hoy? Para hoy, no. Bueno, Esa es la báscula, ¿no? ok. Ahí te van a pesar, te van a medir, te van a tomar ruta. O sea, porque me hicieron estacionar para venir a hablar acá. Siempre hacen eso. Ok. O sea, doy la vuelta, entro por la báscula y peso y después vuelvo acá. Ok. Bueno, la báscula. Pesados y medidos, o sea, pesaron la báscula y midieron el largo de la jacuneta y nos dijeron que vayamos a la oficina. Llegamos justo a tiempo, hubo lugar, así que ya pagamos todo bárbaro. Hemos pagado 7.830 pesos mexicanos. Eso incluye el motorhome con la persona que lo maneja. Tiene que medir menos de 6 metros de largo. La camioneta mide 5,95, así que entró justita. Si no, hay que pagar un adicional por metro. Y hemos pagado por una persona adicional, aparte de la que maneja. Son las 12:30. Yo voy a embarcar a las 1:30 y Caro recién puede subir a las... hay que poner un poquito de aceite en la puerta antes de que lo pongan en los comentarios. Y Caro recién va a poder subir a las 3 de la tarde. Así que vamos a comer algo y ya embarcamos. Acá les vamos a dejar una lista con los precios, con las diferencias entre enviarla desde Mazatlán y desde Topolobampo. La verdad es que
esa misma diferencia monetaria que hay, que también se da en tiempo de viaje. Desde acá son unas 15 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones del tiempo, mientras que desde Topolobampo serán unas 10 horas, también sujeto a condiciones del tiempo. Lo mismo que tenemos, si nosotros nos vamos desde Mazatlán hasta Topolobampo, tenemos unas 5 horas de viaje y el gasto que uno tiene en combustible es eso. Así que no hay tanta diferencia. Sí, lo bueno es que a nosotros nos cobraron como una pick-up, como les veníamos contando en todos los videos. Me recuerda a la situación de Tampico, o sea, hasta acá para el puerto ni siquiera somos considerados un vehículo de mayores dimensiones y demás. Así que estos son los precios. Entendemos que el concepto que dice motorhome es para vehículos muchísimo más grandes, como los que uno ve en las fotos de, por ejemplo, de Estados Unidos, que son sumamente largos y demás. Hemos leído algunos comentarios en iOverlander, por ejemplo, de algunos vehículos que se han pasado unos 90 centímetros y bueno, le han cobrado eso como adicional. Pero bueno, es importante que cada uno, obviamente, en función del vehículo que tiene, venga acá, va a pasar por la báscula y ahí le van a decir cuál es el precio exactamente. Mientras tanto, nosotros seguimos sin garrafa porque... En verdad venimos para acá y dijimos, bueno, vamos hasta el puerto a averiguar, por las dudas que estemos justo de horario, y después salimos a recargar gas y vamos al súper. Y no nos dieron tiempo, así que estamos acá, vamos a comer lo que hay y ya embarcamos. Se marchó. No me voy a dejar, ¿no? Te veo en Estados Unidos. Te veo en 1 hora y media. Bueno. Arriba del barco. Che, no sé dónde tengo que subir, es lo único que yo no sé. Yo tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su acompañante está en la sala de espera? Sí. Ok. Pase por aquí derecho y allá donde está el tejabán rojo, Ok. ahí para la revisión. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Sí, Santiago Bertaina. Bertaina, con B larga. B larga E-R-T-A-I-N-A. ¿De dónde viene? De Argentina. ¿Cuál es su destino? La Paz. ¿Qué transporta? Una casa rodante. Casa rodante. ¿Es particular? Sí. ¿Será todo adelante que tengo en Bueno, viaje? ¿para dónde sigo? Pero ahorita, si va para allá, ahorita le van a indicar dónde ponerse. Bueno, gracias, muy amable. Sí, pero acá ya estoy para subir. Bueno, estoy parado al frente del barco, pero no hay nadie acá. Yo creo que lo están limpiando, así que creo que toca esperar por acá. Efectivamente, todavía no empieza la carga, así que nos vamos a estacionar acá donde nos indicaron. Acá toca esperar. Y 1 hora más tarde me vinieron a golpear, así que ya podíamos subir. Lo bueno de estar con el motorhome, que podía estar atrás, aproveché y me puse a editar. Y bueno, vamos al barco. ¿Me puedo quedar para que le dé el sol al motorhome? ¿Ahí entre medio de los 2 camiones? Ok. Está chiquitito el lugar, ¿eh?
No fue muy fácil poder estacionarla ahí entre medio de los dos camiones, pero bueno, fueron súper amables acá los operadores del barco, porque quedamos estacionados al sol para que le dé el panel, un poco resguardado acá de costado, y que pueda entrar un poco de viento porque abajo es todo muy cerrado. Hola, buenas tardes. Ahí le doy mi documento. Mi nombre es... Soy Carolina. ¿Usted es acompañante? Sí. Gracias. ¿Por dónde es? ¿Todo lo amarillo? Sí, o sea, por la senda peatonal. Sí. Luego va a agarrar ahí donde está la silla de ruedas, azul. Sí. Va Ok. todo derecho a Sí. pasar bajo el Tejabán. Sí. Allá donde dice San Es el Jorge. último que dice San Jorge. Sí. Ok, gracias. Hasta luego. 3 de la tarde en punto. Ya estoy yendo para reencontrarme con Santi de la Jacuneta, que ya me mandó un mensajito que ya estaba arriba del barco. ¡Qué emoción! Va a ser la primera vez que hacemos un viaje tan largo en ferry. La otra vez que cruzamos ya en ferry han sido cortos. Uno fue el de para llegar hasta Ushuaia, cruzando el estrecho de Magallanes, ida y vuelta, que es corto, no recuerdo ahora cuánto. Y después cruzamos una vez en Brasil, pero todos cortitos. Este van a ser 15 horas de navegación. Ahí, San Jorge, ahí estamos yendo. Lo chiquitita que me siento acá en esta inmensidad de barco y de vehículos también. Quiero ver a la Jacuneta y no la veo. Ya la vi, ya la encontré, pero voy a tener que subir para acá y dar toda esa vuelta para allá. Bienvenida. Nuestro patio va a ser camiones y un barco. Che, recién venía cargando por ahí y se sentía como el movimiento ¿Del barco? Y eso que estamos Sí. atracados todavía. Pero venía contando recién, va a ser la primera vez que viajamos tantas horas en barco junto a la Jacuneta, ¿no? Porque la Jacuneta ya viajó desde Cartagena al puerto de Colón y no sé cuántas horas de navegación habrán sido, pero nosotros arriba, la primera vez. Y ahora sí, barco lleno, miren lo chiquita que queda la Jacuneta entre todos estos camiones. Qué hermosa vista que hay desde acá. Son las 5 de la tarde y el barco todavía no ha partido. Yo hace de la 1:30 que estoy acá y cargo desde las 3. El proceso es súper largo, así que vengan con tiempo. Es un placer realmente venir con el motorhome porque nosotros ni lo sentimos. Estamos en nuestra casita tomando mate, trabajando. Espectacular. Ahora esperando a que se empiece a mover, ya estaban cerrando las puertas, no se llama puertas, o bueno, portones o lo que fuese del barco. Así que vamos a aprovechar a salir a recorrer un poquito el barco antes de que se haga de noche. El barco es gigante, tiene toda una zona de carga. Pececitos. A ver. Pececitos, no son tan pececitos, pero ¿lo ves ahí? Sí. No sé si va a llegar a ver, pero no, el lugar este es fascinante. Seguimos subiendo escaleras. Ah, pero ahí arriba está cerrado. Qué buena experiencia. ¿La verdad? A ver. Ah, siguen entrando camiones todavía. Ajá. La Jacu ahí abajo. Y ahora sí, hemos encontrado el comedor. Acá están los horarios que estábamos buscando. El desayuno a las 7 y la cena desde las 5:30 hasta las 7. Así que hoy cenamos tempranito. No sé. Sí, efectivamente. Tenemos comida y desayuno. Wow, estoy fascinado con el barco. Tenemos que vivir. Próximamente, en algún momento, se va a venir un viaje en barco con Hakuna Matata por el mundo. Muchas veces dijimos que tenemos la idea de cruzar como de América a Europa en barco. Bueno, vayamos a saber con qué nos sorprende esta vida loca que llevamos. ¿Se puede salir por allá? Creo que sí. Y ahora sí, 7 de la tarde. Y se marchó. Dejamos. Y a su barco le llamó Libertad. Igual esa canción no me gusta porque no termina bien. No, es linda. El tema es que se puso muy de moda con memes de cosas que pasaban, tragedias.
que no van a pasar, este es el caso, pero 7 de la tarde, 2 horas después, así que nos dijeron que el tiempo estimado de navegación eran unas 15 horas, suponiendo que el clima acompañe, esperemos que sí. Nos vamos, nos vemos en Baja California. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un mante, persiguen su instinto.